Es un día lluvioso el que tenemos, mi querida Ali, en la ciudad de Quito. Sigue lloviendo y fuerte esta hora. Bastante frío, muy frío. Así que recomendación, tómese un cafecito bien caliente, algo que le caliente el cuerpito. Y en casa, mejor. Mensajes de optimismo, mensajes de que podamos salir de esto todos fortalecidos. Si usted está con alguna emergencia médica, pues haga lo que los doctores, en este caso, le indican no se automedique, porque hay muchas personas que lo hacen. Vaya donde un médico, si no se está sintiendo bien, haga caso de las medidas restrictivas que se tienen estos días, es por nuestra salud y nuestro beneficio. Así es importante lo que tú dices de no automedicarse. Muchas veces pues, se ha visto que están tomando medicinas y se complican los cuadros. Claro. En este caso con el COVID-19 es muy peligroso. Preferible, hay varios médicos, exacto. hay varios. Puede llamar, o sea, no están atendiendo con normalidad, pero puede llamar a preguntar. El médico de casa, médico de casa, y de ahí pues el médico de casa le dirá, a ver, te derivo, anda acá o anda acá, pero no uno automedicarse en este caso. Exactamente, importante recomendación. ¿Quiere ver cómo hay tráfico en la ciudad de Quito? Es increíble. Yo no entiendo, la verdad. Es increíble. Miren ustedes, miren, esto es Quito. Se supone que estamos en una emergencia, se ha pedido que a la población de que salga exclusivamente para autoabastecerse. O sea, esto quiere decir salir a los mercados, salir a los supermercados, a la tienda del barrio, salir a la farmacia y retornar. Pues no. Miren ustedes el tráfico. Estas zonas anaranjadas son zonas en las cuales existe mucha demanda de autos. Por eso están acá. ¿Estamos en el norte o en el sur? Estamos en el... Vamos a irnos al Trébol, para que tú veas el Trébol de la ciudad. Miren, y hay un pico de congestión en el Trébol. Este es el Trébol. Hay un pico de congestión acá en el Trébol. Vamos viendo que en la autopista hay otro pico. No sé si acá, en este punto, existe algún retén militar o policial que hace revisión, pero ahí estamos viendo. Tráfico, digo yo. Conforme han pasado los días, la gente se ha ido relajando y en realidad hay que tomar más precauciones, al contrario, ¿no? Si vamos viendo hacia el sur de la ciudad, el sur es un poco más indisciplinado que el norte. Vamos viendo que en la avenida Sena hay tráfico, estamos viendo que en la Upano también hay tráfico. Cerca a la Carlos María de la Torre también tenemos tráfico. Y si nos vamos un poquito más hacia el sur, miren, comenzamos a tener picos de tráfico por sectores. Miren, ahí estamos, un tráfico en la avenida Maldonado, ya comienza a tener un flujo de tráfico fuerte. Ahí estamos viendo el redondel de la Villaflora, estamos viendo por acá más tráfico que también está en la Adolfo Pérez. Y si seguimos yendo hacia el sur, mira, se sigue congestionando. Mira, poco a poco se va congestionando. La Pedro Vicente Maldonado tiene pues más autos que lo que debería en este momento existir. No sé por qué, miren. Yo tengo una duda. Digo, ¿por qué hay mucho más tráfico en la avenida Maldonado y por qué se forman tanta carreada en la Maldonado por esto del mercado mayorista? O sea, siempre ha funcionado y además que se supone que ahora no pueden entrar todos. Porque les dijeron que es... Te respondo rapidito, les dijeron que las personas a pie no pueden entrar. Tienen que tener el carro. Entonces resulta que todos ahora tienen auto. Todos tienen auto. La avenida Occidental también tiene flujos de tráfico en el sector. Y vamos yendo al norte. Mira, el norte también tiene flujos de tráfico, tiene sus picos. Ahí lo estamos viendo al norte de la ciudad de Quito. Mira, hay zonas en las cuales, miren este punto. Acá estamos justamente en la iglesia de San Miguel del Común. No sé si todo el mundo fue a misa. O sea, y no pueden, está... ¿Y no están dando misa tampoco? No, pues no está permitido, pues sencillamente. Miren el tráfico que se tiene justamente. Esto es en la vía Quito-Cayambe. Miren, la vía Quito-Cayambe, hay zonas en las cuales es increíble cómo se van uniendo los autos. Así que las autoridades tienen que volver a hacer, mira, esto es los valles, ¿no? Hay puntos en los cuales también los valles presentan. Este es el Batán, vamos al norte de Quito, este es el sector del Batán, ahí estamos viendo, pues esta es la avenida Occidental, la avenida Simón Bolívar, a la altura del colegio Johannes Kepler. Tráfico, ¿no? Mira, Johannes Kepler, claro que sí. Es que no mira, a ver. No, es bien. Ahí, ya te abrí para que veas. Exacto, mira, Johannes Kepler, Simón Bolívar tiene tráfico. En esta altura de Nayón tiene tráfico. Ahí estamos viendo Osvaldo Guayasamín, estamos viendo el sector del Batán. O sea,
Hay muchos puntos de Quito donde se forman, ¿no? se forman. 6 de diciembre, mira, hay tráfico en la 6 de diciembre. Entonces, el pedido a la población es que no bajemos la guardia. O sea, no nos relajemos ni no pensemos de que esto ya está pasando. El día de ayer, la ministra Romo indicó justamente de que sí están dando resultados esto de estar en el ambiente social. Pero también hay 10.000 pruebas, y nos han dicho que todavía no se incorporan estas 10.000 pruebas a los datos. O sea, hay que tomar en cuenta que los datos que van saliendo no son de semanas atrás que han habido contagios, entonces todavía hay que ver los que van saliendo. Entonces, correcto, no sabemos a qué cifra vamos a llegar, por eso no está pasado ya la emergencia, no es que usted dice, las cifras no crecen como en los otros países y hay que relajarnos, no, hay que tomar mucha precaución, hay que realmente tomar las medidas necesarias para que estos contagios no se sigan incrementando. Realmente uno no quiere que nuestro país se desborde. A mí me da terror, realmente. Vivimos. Exacto, llegar a los niveles en los que han llegado otros países. Por eso no hay que relajarnos, no hay que pensar que a nosotros no nos puede pasar. Vivimos una emergencia médica, ahora ya tenemos una emergencia económica, una emergencia social, producto justamente de la primera. Más adelante en este noticiero, en 30 minutos, estaremos hablando con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Porque hay que gestionar lo que se dijo también en las medidas económicas desde el día viernes. Hay que ver cómo se va a mover, en cuál es el plazo que se va a poner, porque es urgente lo que tiene que hacer. Es que todavía no llega el proyecto. Exacto. El problema es que... Imagínate, y mientras no llegue el proyecto no se puede tramitar, así que hay que hacer también un poco de presión ahí. Bueno, habrá que ver qué nos dice el presidente. Iniciemos con optimismo, siempre el mensaje de optimismo. La vida hay que, y más aún las palabras que siempre les decimos, vivir un día a la vez, se torna realmente importante, porque no nos dejemos ganar, uno, de la desidia, a veces, y de estar metidos en casa, y de las preocupaciones económicas. Ahí también hacemos un llamado a que en este caso, las entidades bancarias, en este caso el ministro de Economía, el gobierno central tiene que dar claramente la normativa para que nosotros los ciudadanos estemos tranquilos en algo que son las deudas. Ayer me decía una vecina querida, que tú la conoces, que ya no sabe qué hacerse con las deudas, o sea, llaman del banco, le llaman de la tarjeta de crédito. Se va a enfermar por eso, entonces, por las preocupaciones, por favor, o sea, yo sí digo, es un momento en el que los que más tienen que poner el hombro, hay que regular, como tú dices, precisamente para que se sepa qué hacer, empezar a encontrar un norte. Pero esos son los lineamientos, Ali, que te digo que tiene que dar el ente central. El ente central tiene que decir, yo también, verás, yo te digo, sí, el ente central tiene que dar estos lineamientos, pero yo creo que también hay que ser conscientes, desde las empresas, desde los mismos ciudadanos, tratar de también buscar el beneficio común, pero también el del otro. O sea, sin duda, hay que ayudarnos. Sin duda, pero eso se hace claramente cuando tú vives con un gobierno, aquí tenemos un gobierno central, hay autoridades, tienen que decirnos nosotros los ciudadanos, señores, estas son las reglas del juego a partir. ¿Usted debe plata? Bueno, señor Algo, usted debe plata, no es problema solamente suyo, es problema de todos, pero ¿sabe qué? Su plata en la tarjeta de crédito no le va a generar ningún interés. Y no tiene que pagar después de 3 meses todo. Y va a comenzar a pagarlo desde el mes de agosto, la cuota de abril. Y no va a pagar todo de golpe, sino uno a uno. Y así, usted tiene un crédito hipotecario, no le van a cobrar, le van a cobrar. Entonces, claro, la gente comienza a sentirse más tranquila. Exacto, es responsabilidad social. Correcto. Mucha responsabilidad social. Bueno, les contamos. Bueno. Según el último reporte oficial, se registran 7.603 casos positivos para COVID-19. Además, 369 personas murieron por este virus. Con corte a las 8 de la mañana de este 14 de abril, se reportaron 25.347 tomas de muestras, de las cuales 7.603 dieron positivo para COVID-19. La mayoría de los casos, 6.212, están en aislamiento domiciliario, 191 están hospitalizados estables y 129 están hospitalizados con pronóstico reservado. Además, 369 personas fallecieron con diagnóstico COVID positivo y 436 murieron con sospecha de tener el virus. También se reportan 7.495 casos descartados y 696 casos con alta hospitalaria. Guayas sigue registrando más casos a escala nacional, 5.417, lo que representa el 71% del total, mientras que Pichincha le sigue, con 646 contagios, es decir, el 8.5%. Con estas cifras, el país llega a los 28 días de aislamiento, algo que a decir de las autoridades está dando resultados. El aislamiento funciona.
un mes de aislamiento empieza a mostrarnos ya sus resultados en la mitigación del contagio, en una curva que crece de una manera cada vez más lenta, menos llamadas al 171, menos atenciones de emergencia. Por eso piden colaboración a los ciudadanos. Necesitamos actuar con disciplina y vamos a empezar con otras etapas en distintos lugares del país, pero por ahora creo que es importante decir que estamos cumpliendo ya casi un mes de aislamiento sin que hayamos tenido en ningún lugar desabastecimiento. Además, se reiteró que por el momento se mantienen las restricciones de movilidad tanto de personas como de vehículos y que en adelante se conocerá, de acuerdo al semáforo, cómo se aplicarán en cada provincia. Todavía no se ha decidido si es que hay algún cambio de algún lugar. En su momento podríamos modificar cualquiera de las condiciones para determinada localidad en el país, que podría ser una provincia, que podría ser un cantón, que podría ser una parroquia o incluso podría ser el sector de una de las grandes urbes en el país. Informó Carolina Basante. La Asamblea Nacional aprobó en definitivo debate la Ley de Alimentación Escolar que busca garantizar el acceso a este derecho de todos los niños y niñas y, claro, adolescentes en edad escolar. Veamos. Al artículo 10. En un nuevo pleno virtual, la Asamblea resolvió el veto del Ejecutivo sobre la Ley de Alimentación Escolar. Para la votación estuvieron presentes 135 legisladores y 134 votaron a favor de ratificarse en textos como lo referente a la inclusión en la alimentación escolar de productos agrícolas provenientes de cada región y cultura. El veto del Ejecutivo condicionó este articulado señalando que los productos deben cumplir estándares de calidad. Por pequeños agricultores locales. De esta manera, las y los agricultores locales tendrán garantizado un mercado para la comercialización de su producto y esto los llevará a producir con seguridad. Es fundamental, no podemos dejar de reconocer el trabajo de nuestros productores que están en el campo. Otra de las ratificaciones tiene que ver con la creación de un comité de alimentación local de cada plantel, pues buscan promover la participación de los padres, representantes legales y estudiantes en su alimentación. Se había determinado que el objetivo de la ley es garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de una manera sostenible de los niños, niñas, adolescentes. Respecto al presupuesto para la alimentación escolar, la intención es insistir en que esto no dependa de la voluntad política. Por esta razón es indispensable que la ley cuente con los recursos suficientes y necesarios, y esto se lo logrará únicamente si estos recursos son aprobados dentro del presupuesto general del Estado en la asignación de los recursos del Sistema Nacional de Educación. Además, se reiteró el plazo de 90 días para la elaboración del reglamento para esta norma, a pesar de los cuestionamientos del Ejecutivo, informó Carolina Basante. Esteban Ferro, el viceministro de Economía, aclaró que no es accionista de ninguna empresa en un país fiscal, en un paraíso fiscal. El anuncio lo realizó frente a la información que circula en un portal web donde se lo acusa de ser accionista y mantener reuniones con empresarios offshore. Veamos lo que dijo. Ante una denuncia por tener aparentemente vínculos con una empresa domiciliada en un paraíso fiscal en Panamá en contra de Esteban Ferro, viceministro de Economía, el funcionario aclaró mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que no es accionista de ninguna compañía. En el documento da a conocer que el 28 de mayo del 2019 cedió sus acciones en esta empresa, trámite que habría sido elevado a escritura pública, por lo que según menciona el funcionario, que en la fecha que asumió el cargo no era director ni accionista de ninguna compañía domiciliada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal. La denuncia realizada en un portal web hace referencia también a una reunión que el viceministro habría mantenido con algunos empresarios. Ante eso, la autoridad responde que dicha reunión habría sido organizada el pasado 18 de octubre por una empresa, en el contexto de los encuentros anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional FMI. Menciona que representantes de los bancos centrales y ministerios de finanzas de todo el mundo convergen en Washington
reunión para discutir sobre el estado de la economía mundial y sus países. Menciona además que no existiría nada extraordinario en una reunión entre una autoridad económica de un país y representantes de organismos multilaterales, agencias calificadoras de crédito o inversionistas internacionales. Informó Patricia Aldaz. 7:15 de la mañana, vamos a retornar para contarles que desde este 16 de abril el régimen aplicará la cláusula de fuerza mayor para reprogramar la entrega de crudo a empresas extranjeras. Esto y más, acá en esta emisión de nuestro informativo, El Comercio TV, en la señal de televisión. Ya venimos. Porque todos juntos podemos salir de esta situación. Hay que ser corresponsables en esta emergencia médica que estamos pasando. Si el virus no encuentra a nadie en las calles, no provocará más muertes. Quiero pedirles un favor. Si usted se ama y ama a los suyos, quédese en casa. Recuerde, los miércoles pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Y desde este 16 de abril, el régimen aplicará la cláusula de fuerza mayor para reprogramar la entrega de crudo a empresas extranjeras. Entre tanto, se continúa despachando alrededor de 2.5 millones de barriles de crudo. Dentro de 2 semanas podría estar nuevamente operando el sistema de oleoducto transecuatoriano Sote y el poliducto Susufín-Quito, afectados por un desastre natural. Entre tanto, Petroecuador continúa entregando alrededor de 2.5 millones de barriles de crudo que estaban almacenados en Balao. Esto de acuerdo a un cronograma que tenía establecido. Anticipamos que las ventanas de exportación dejen de ser atendidas a partir del 16 de abril. Es decir, pudimos respetar las distintas ventanas ya programadas para Crudo Oriente. A partir de esa fecha se reactivará la cláusula de fuerza mayor para reprogramar los despachos al exterior, sin que se den penalidades por el incumplimiento. Esto también aplica para los contratos con las compañías asiáticas. Tuve un último contacto el fin de semana con el vicepresidente de PetroChina, para darles un ejemplo, en donde ellos estaban pues muy respetuosos de la cláusula contractual que ellos aceptaron previamente, mantienen el interés de seguir adelante con las ventanas una vez que estén reprogramadas en el mes de mayo. Con la afectación en las tuberías, las empresas dedicadas a la exploración y producción han suspendido el bombeo, que era en el orden de 530.000 barriles por día, bajando a 110.000. Esto en respuesta a la capacidad de almacenamiento que tienen. Respecto a la reprogramación de los embarques, tanto de Crudo Oriente como Crudo Napo, que no vamos a poder cumplir a partir de esta última entrega, que es la que mencionaba hace un momento, son 6 cargamentos de Crudo Oriente y 4 de Napo. Estos 10 cargamentos son los que serían reprogramados para el mes de mayo. Por otro lado, Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, espera que dentro de 2 meses ya se pueda importar el repuesto para la unidad FCC de la refinería de Esmeraldas. Respecto a lo que dejamos de producir con la unidad FCC, son 125 toneladas menos LP, y en el caso de naftas de alto octanaje, en el caso de las NAO, son 4.200 barriles día. Para su reparación se tiene un presupuesto referencial de $2 millones, informó Héctor Romero. La ruptura del oleoducto y poliducto en el límite de las provincias de Sucumbíos y Napo provoca el derrame, amigos, de petróleo, causando la contaminación de aguas de los ríos Coca y Napo y el abastecimiento de agua a decenas de comunidades indígenas que viven en sus riberas. Le informamos. La alta contaminación por petróleo que sufren los ríos Coca y Napo atenta contra la vida de la fauna silvestre, como se evidencia en estas imágenes, cuando unas serpientes quedaron totalmente cubiertas de brea. La mancha de crudo sigue corriendo aguas abajo por el Napo, dejando sin su fuente de provisión de agua principal a más de 60 comunidades indígenas quichuas sentadas en sus orillas. Y mira cómo estamos, mira dónde vamos, están viendo ustedes. Periodistas, ayudan a nosotros, a nuestras comunidades. La gente de las riberas utiliza el agua de los ríos, en cuyas cuencas se asientan para su alimentación y aseo. Hoy se quedaron sin esa posibilidad, por lo que afrontan difíciles momentos. Aquí mismo pesca, comen ahorita esa enfermedad, ahorita ¿dónde vamos a acudir? Dice, ahorita ¿dónde vamos a pescar? Dicen.
Ni para tomar no tenemos, ni para bañar no tenemos, dice ahorita. Ni para lavar manos no tenemos, dice. ¿Dónde vamos a lavar la ropita?, dice. El Napo es el río más caudaloso en la Amazonía ecuatoriana, lo que hace imposible que a través de trampas se pueda contener el petróleo derramado que corre hacia la frontera con el Perú. El crudo sigue con su rumbo. Está netamente esto, tenido comunicación también con el señor alcalde de Cantón Aguarico. Un hundimiento de gran parte del terreno provocó un socavón en el sector de la cascada de San Rafael, en el límite entre Sucumbíos y Napo, rompiendo 2 oleoductos y un poliducto, informó Anabel Belín. Y el líder de la Fuerza de Tarea Conjunta, Guayas, Jorge Guades, le aseguró que, según los certificados de defunción emitidos y levantamientos realizados en viviendas, aproximadamente 2.000 personas han fallecido por coronavirus y otras enfermedades en las últimas 3 semanas. Además, resaltó que hay cerca de 850 cuerpos por ser inhumados. Se activaron la última semana del mes de marzo y fueron a aliviar un serio problema en las viviendas, calles, veredas y demás sitios donde estaban los cadáveres en Guayaquil y también en otros cantones. Así ha trabajado la Fuerza de Tarea Conjunta y estos son los resultados que tienen en sus registros. Nosotros tenemos un total que superan entre los certificados de defunción que dimos para aquellas personas que iban a hacer entierros de forma privada y lo que hemos levantado nosotros, ya estamos casi bordeando las 2.000 personas aproximadamente. En estas cifras no está involucrada lo que ha levantado las clínicas privadas o las funerarias privadas. Así Jorge Guadet, líder de ese organismo creado por el presidente de la República para una mejor atención a los ciudadanos que han perdido a familiares por COVID-19 y otras enfermedades, contó cómo encontraron la ciudad y cómo está en estos momentos con los decesos por la pandemia y otras patologías. Llegamos a 20 al día, imagínense, cifras que sobrepasaban las 150, llevan a 200 personas. Cuando comenzamos, porque comenzamos con un nivel de acumulación importante, los trámites son básicamente logísticos, obviamente tener la documentación al día, que estén identificados, y no los podemos sepultar. Y quedarán aproximadamente entre 800, 850 fallecidos, que estamos en proceso, esperamos terminar entre esta y la próxima semana. Han tratado de ejecutar protocolos rigurosos, pero indica que hubo un momento en que algunos registros se extraviaron por la manipulación prohibida en los contenedores. Hemos tenido problemas graves en el momento que se metieron personas a contenedores en el hospital de Los Ceibos. Sí generó un problema un poco más grave y Criminalística está intentando de resolver, ¿no? Nosotros pusimos una denuncia por esto. Y para nosotros es indispensable que las morgues la manejen de la forma más técnica posible. Y sobre estas estructuras, señaló que ahora tienen 14 contenedores utilizando para esos fines, pero que muchos ya se encuentran vacíos, informó Charlie Pisa. Organizaciones de derechos humanos decidieron plantear una acción de protección por la supuesta falta de insumos médicos en hospitales públicos. Esto a pesar de que las autoridades recorren varias casas de salud para constatar el abastecimiento de estos productos. Veamos. La organización defensora de derechos humanos que recibió las denuncias del presunto incumplimiento del gobierno para abastecer de lo necesario a quienes laboran en hospitales públicos fue Acción Jurídica Popular. Ellos argumentan que por tal motivo la anterior semana interpusieron una acción de protección en la unidad de flagrancia, esto por la presunta violación del derecho a la salud de los galenos. Admitida la demanda, la audiencia será este jueves. Nosotros habíamos presentado una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional. Como la Corte Constitucional nos negó esta acción y lamentablemente seguimos recibiendo denuncias de distintos médicos, nosotros iniciamos la acción de protección. Según Porras, hasta el correo de la organización que representa han llegado decenas de denuncias de personal médico. Asegura que ellos tienen miedo de hacerlo de manera pública por temor a perder sus empleos. Uno de ellos es el Hospital de Los Ceibos y el otro el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. Lo que nosotros le estamos pidiendo al juez es, no estamos diciendo que el gobierno miente. Lo que le decimos al juez, que es el que tiene autoridades, usted verifique si es que es cierto que esto que está diciendo el gobierno es verdad.
porque la gente de los hospitales está diciendo otra cosa. Pero lo expuesto por los profesionales de la salud se contrapone a las acciones gubernamentales. En este sentido, durante varias semanas se ha observado, por ejemplo, al vicepresidente de la República junto a otros funcionarios de Estado constatar in situ el abastecimiento en cuanto a equipos de protección, trajes e insumos apropiados para el desempeño de los galenos y personal de salud. La prioridad en todas las visitas, poder cerciorarnos de que estamos protegiendo a quienes nos protegen, de que el personal de salud cuenta con todos los implementos necesarios para combatir esta pandemia mundial. Las denuncias en torno a la falta de implementos requeridos para afrontar la emergencia sanitaria en hospitales de la red de salud pública, indica Angélica Porras, además han sido canalizadas mediante la Defensoría del Pueblo. Ella espera que mediante el fallo del juez se pueda satisfacer las necesidades de los galenos y que, además, se sancione a quienes hayan incumplido en las acciones correspondientes. Informó Javier Rosero. El Estado ecuatoriano está a la espera de concretar alrededor de 3.500 millones de dólares como préstamos de organismos internacionales. Esto a pesar de las críticas por haber pagado parte de la deuda en días pasados. $2 millones es el déficit fiscal. Para obtener nuevos recursos económicos de organismos internacionales, se le apuesta a la renegociación de la deuda. La idea para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, es no caer en pagos abruptos que podrían complicar la situación. Peor aún, acudir al default, es decir, declarar en suspensión los pagos de deuda pública vencida o los intereses debidos. Esto es como cuando tú le debes a la tienda de la esquina, te ha prestado la plata y luego necesitas que te preste un poco más, $20, $30 en productos, estás debiendo. No le pagas y encima le pides. El no pagar deuda sería ganarse otros problemas, acota Martínez. Juicios, litigios, pero le quita margen de acceso a financiamiento al país en el largo plazo. Así, el secretario de Estado justifica el por qué en días pasados se pagó $300 millones de deuda. Nosotros teníamos que pagar algo más de $500 millones, pagamos 300 y pico de millones porque no hacer ese pago implicaba caer en default, pero dejamos de pagar los 200 millones de intereses. Allí sí hay una cláusula que permite el periodo de gracia. Y luego lo que hicimos es enviar una solicitud de consentimiento para no pagar hasta el 15 de agosto los intereses. Más la sugerencia del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial que países pobres no paguen la deuda no nos beneficiaría, porque Ecuador es considerado de renta media. Con esto a la espera que se concreten nuevos créditos. La confirmación del Banco Mundial de 350 a 500 millones de dólares de incremento. En el caso del Fondo Monetario hemos pedido un acceso a la línea de financiamiento rápido que bordea los 500 millones de dólares. Hemos solicitado que eso se incremente. Con BID hemos abierto una línea adicional por 250 millones de dólares, con CAF también otra por 250 millones de dólares, con China particularmente 2 líneas que suman 2.000 millones de dólares. Augusto de la Torre, ex economista jefe para América Latina del Banco Mundial, explica que la política económica planteada por Ecuador en sus 3 fases, humanitaria, como reabrir la economía, y el de reforma estructural, no es nueva y se repite en varios países de América Latina. Y en la parte del manejo de la deuda externa, el Ecuador es el único país que ya explícitamente les ha pedido a sus acreedores del sector privado que suspender y diferir los pagos de servicio de la deuda. Informó Héctor Romero. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que según las autoridades militares colombianas el flujo de migrantes que buscan ingresar a ese país se ha reducido en un 90%. Sin embargo, en Ecuador buscan que se habilite el puente de Rumichaca y también un corredor humanitario para que los extranjeros que residen en nuestro país puedan regresar a su país de origen. Ya regresamos con esta información y más. Juntos, vamos a vencer esta pandemia. Por tu seguridad, la de los tuyos y de todos. No juegues con tu vida, no desafíes tu salud. Así que más vale ahora un pare que después lamentar. Quédate en casa, por ti y por los tuyos. Toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales. Quien incumpla será sancionado. La primera vez con $100, la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión.
De acuerdo a las autoridades militares colombianas, el flujo de migrantes que buscan ingresar a su territorio se redujo en un 90%, mientras las autoridades del Ecuador buscan la apertura del puente Rumichaca y la habilitación de un corredor humanitario para que los migrantes sean enviados a su país de origen y evitar posibles contagios de COVID-19. Una lucha frontal contra la migración ilegal han desplegado las Fuerzas Armadas de Colombia y Ecuador. Los pasos denominados ilegales por donde miles de extranjeros cruzan son vigilados exhaustivamente. Los migrantes ponen en riesgo a cientos de pobladores que viven cerca de la frontera debido a que muchos de ellos no utilizan ninguna medida de protección sanitaria. Recorren miles de kilómetros siendo propensos a contagios. La reducción del paso de los extranjeros a Colombia es bastante considerable. Contener ese pico que se puede presentar en cualquiera de nuestras comunidades y que va a desbordar en cualquier momento el sistema de salud. La reducción es aproximadamente más de un 90%. El control que tenemos, precisamente lo que vamos a realizar en este momento. Mientras Colombia cierra totalmente los ingresos por los pasos informales a los migrantes, Ecuador los recepta en gran número. En ciudades como Tulcán, las patrullas militares actúan de acuerdo a la ley. Estos son entregados a las autoridades de migración, los que son llevados a albergues improvisados. Y lo estamos llevando al puente internacional de Rumichaca, en donde las autoridades toman procedimientos, se hacen cargo. Colombia mantiene un corredor humanitario. Por ello, en frontera solicitan las autoridades militares y civiles la apertura urgente del puente de Rumichaca para que las decenas de migrantes puedan embarcarse en buses directos hacia su país de origen. Una gran gestión entre Ecuador y Colombia para que se abra ese corredor movilidad. Lo que nos falta es la apertura en el puente internacional para que de igual manera todas estas personas que están quedadas acá en el lado ecuatoriano puedan avanzar y lleguen a la frontera con Venezuela. En Colombia, una vez que se detecta a los grupos de extranjeros, estos son trasladados hacia distintas direcciones, como salud, migración, para posterior permanecer en aislamiento, luego de terminado este proceso, hacia su país de origen. Se está realizando una actividad que llamamos el corredor humanitario y es concentrarlos en algunos albergues para que pasen la cuarentena y posteriormente son dirigidos hacia la frontera con Venezuela. Con imágenes de José Cedeño, desde Tulcán informa Miriam Enríquez. El Consejo de la Administración Legislativa calificó varios proyectos de ley enfocados en mitigar los estragos de la emergencia sanitaria. Las comisiones iniciarán de inmediato con el tratamiento de estas normativas. En total, 5 cuerpos legales e iniciativas reformatorias pasarán a las comisiones respectivas. La tónica de todos estos es dar respuesta a la ciudadanía para sobrellevar la crisis sanitaria y económica. Por ejemplo, el legislador de Suma, Guillermo Celi, se tramitarán los proyectos: Ley Orgánica de Protección de Empleos y Recuperación del Sector Privado, la Ley de Quiebras, una reformatoria a la Ley de Inquilinato, referente a la suspensión temporal del pago del valor del arriendo provocado por la emergencia sanitaria. Prorrogar, hacer una pausa en los cobros de lo que son las cuotas de arrendamiento por los meses de abril, mayo, junio y julio. Significa prorratear estos 4 meses a partir de que concluya la emergencia y ser dividido estos cánones que no se han pagado por 4 meses en 18 o 24 meses. Estos pasarán a la Comisión de Desarrollo y Régimen Económico respectivamente. Otra propuesta que intenta abarcar de manera integral la problemática es la ley para contribuir a mitigar los efectos de la crisis, que reforma varios cuerpos legales. Esta es una iniciativa de la asambleísta Ana Belén Marín. También la Comisión de Justicia trabajará en la Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando, impulsado por el legislador Héctor Muñoz. Por otro lado, se calificaron 6 proyectos de ley referentes a temas como el trabajo, soberanía alimentaria y justicia, que serán analizados. Los proponentes de las leyes referentes a la crisis, que ahora son una prioridad, aspiran a que sus iniciativas sean despachadas lo más pronto posible. En 20 días se mande al veto y el veto regresa en 10 días para inmediatamente publicar en el registro oficial cerca de los 30 días. Informó Carolina Basante. Muy bien, vamos a hablar en este momento y conversar y charlar con el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Ricardo Caicedo. Señor ingeniero, buenos días desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Le saluda a esta hora Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle, le envío mi abrazo caluroso. Usted el día de ayer llamó a defender a la Asamblea de lo que dice una campaña de desprestigio. ¿A qué se refiere, ingeniero? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a Quito. Buenos días a todo el país que nos ve y nos escucha en este medio. Primero, mi abrazo solidario a cada uno de los ecuatorianos que en diferente forma está teniendo o está sufriendo este problema que nos pasa en el país. Así que en ese marco es importante. Me parece que lo que hemos hablado el día de ayer, estimado Roberto, es un poco cómo enfocamos en este momento la discusión hacia lo que realmente importa en el país. En el país, en este momento, lo que nos debe a todos mover y solventar es ir hacia una planificación y un programa que permita, primero, salvar vidas en el Ecuador y segundo, generar una estrategia para el sostenimiento y la reactivación de la economía del país. En ese marco, lo hemos hablado el día de ayer, más allá de que, como yo he dicho, en muchos medios puede sonar muy bien o por ganar un Twitter o un retweet, un like en una publicación, poder enfocar las atenciones o la atención sobre la Asamblea, pero finalmente la Asamblea es el ente democrático que da estabilidad en cualquier país del mundo que se maneja en democracia. Y que yo hago una pregunta que la hacía hoy en un medio de comunicación anteriormente. ¿Qué pasaría en este momento si es que no existiera una asamblea en el país? ¿Cómo se dictaran las leyes en el Ecuador? De manera directa desde el Ejecutivo. Por lo tanto, la asamblea garantiza tener un marco de debate democrático que permita solventar y recoger las opiniones ciudadanas. Señor ingeniero, en ese marco, de lo que se está hablando, ¿cuál es la visión de la propuesta que tienen ustedes de lo que plantea el gobierno? Que se congeló o se le cayó el internet al ingeniero César Litardo, el presidente de la Asamblea Nacional. Con él estamos estableciendo un diálogo. Me parece que estamos de retorno. Ingeniero, estamos de vuelta. Es un parpadeo en internet. Estas cosas suceden muy a menudo. No sé si estamos en pantalla. ¿Me escuchó la pregunta, ingeniero? Sí, la escuché. Gracias. Les decía que hay que tratar el problema de manera integral. Y en ese marco yo he hecho un desglose en 3 puntos. Primero, esta ley que tiene que venir a la Asamblea, que hasta ahora todavía no la recibimos, que tiene que tener 2, creo que, aristas fundamentales dentro de la ley. La primera, un eje de progresividad, en donde de alguna manera quienes más tienen versus quienes menos tienen deberían aportar a solventar la crisis en primera instancia. Y el otro eje debe ser en el cual también se dé un paquete o un grupo de incentivos y acciones para apoyar a la ciudadanía. Esto tiene que ver con cómo hacemos con los ciudadanos que no pueden pagar sus créditos en los bancos, servicios básicos, cómo solventamos el tema de garantizar los trabajos, de que las empresas tampoco sean perjudicadas. Ese debe ser el segundo grupo. El otro eje en el cual debemos enfocar en este momento la atención es cuántos recursos van a llegar al país de organismos multilaterales. Es decir, se ha anunciado que por el pago de $200 millones se van a recibir aproximadamente $2.000 millones más. ¿Cuándo llegan estos recursos? ¿Cómo se van a invertir y en qué se van a invertir? Y el tercer eje en el cual debemos enfocarnos es en cómo reactivamos la economía. Ahí hay varias ideas. Por ejemplo, hay algunas ideas en las cuales se podría solicitarle al Banco Central que utilice parte de la reserva que hay en el Banco Central para que la banca pública y privada pueda entregar créditos a tasas preferenciales a largo plazo con periodos de gracias. Lo importante, mi querido, es que no hagamos nada más una acción individual. Hay que hacer una acción integral. Esto es una acción que tiene que ser en varias fases, que presente un plan integral, como decía, que vaya enfocado hacia salvar vidas, hacia tener garantizado que los médicos en el país tengan sus insumos, sus implementos, su garantía, y que podamos trabajar en ese primer objetivo, que es salvar vidas, y luego en sostener y salvar la economía en el futuro. Señor ingeniero, y con todo respeto le digo, me parece lo que usted dice es lo que el pueblo, la ciudadanía busca, pero nos tomamos plazos. La gente ya no tiene con qué pagar la tarjeta de crédito que usted acaba de decir. El crédito del banco se le está venciendo. ¿Qué hacemos? O sea, necesitamos no esperar 30 días. Necesitamos acciones inmediatas. Frente a esas acciones inmediatas, la legislatura, que somos los representantes nuestros, ya debería tener planteado algo directo y decirle al Ejecutivo, bueno, este es nuestro planteamiento, el del suyo no llega, pero este es el nuestro. Nosotros tenemos ya varias acciones en ese marco. ¿Cuáles son? Hemos trabajado en ese sentido.
ya estamos trabajando en una ley de quiebras, estamos trabajando en una ley de inquilinatos que ya fueron aprobadas por el CAL, estamos trabajando y de hecho vamos a sacar ya en estos días normativas para normar, valga la redundancia, el teletrabajo. Estamos trabajando en reformas laborales, sobre todo en estas acciones. Así que también nos hemos ya adelantado un poco, más allá que el Ejecutivo no envía, pero también que tiene la responsabilidad. La responsabilidad de las políticas económicas y crediticias son del Ejecutivo. La Asamblea no sin duda, pero en estas acciones ya lo estamos haciendo. Ingeniero. En esta acción ya lo estamos haciendo y hemos nosotros ya en ese marco también trabajado para solventar estas inconvenientes y estas situaciones que te mencionaba. Pero, insisto, esto no es un tema de solo la legislatura, este es un tema también de conciencia. No necesitan, por ejemplo, mi querido Pedro, que nosotros como asamblea le digamos a un banco que lo haga. El banco, la persona que trabaja, el empresario, tiene que también hacerlo por conciencia, por un entendimiento de lo que pasa en el país. Así que hay que hacerlo entre todos porque es el momento de la unidad y de trabajar en función de entender que lo que vive el país es la crisis sanitaria y económica más grande de la historia del Ecuador en los últimos años. Ingeniero, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice, la conciencia. Lo que es real es que eso no funciona en muchos empresarios. Entonces tiene que ser el ente regulador de las leyes en el país, que son ustedes los que pongan orden ahí, digamos, a ver, llamemos al Ejecutivo, al Ministro de Finanzas, de Economía, al Ministro de Trabajo, al Ministerio de Bienestar Social, y a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos 24 horas, no hay más, porque el tiempo se nos viene realmente encima. Hemos estado nosotros por eso constantemente exigiendo que llegue la ley al país, la ley económica urgente a la Asamblea. ¿Y qué le han dicho? También, que supuestamente llega hoy. Hoy tenemos la comparecencia en la Asamblea del Ministro de Finanzas, del Ministro de Trabajo, del Ministro de Producción, de la Directora del SRI. Vamos a ocultar todas estas inquietudes, a preguntar qué se ha hecho, qué falta por hacer, cómo la Asamblea puede también apoyar en ese marco. Así que hemos estado también vigilantes de que esto suceda y por lo tanto esperamos también que haya las respuestas, como usted menciona, de manera urgente para atender a estas demandas ciudadanas que no esperan y que son importantes. Es que la emergencia no solamente es la de salud, ya la económica está sobrepasando también y la crisis social se nos puede venir encima. Nos hemos olvidado de la clase media. La clase media está en este momento pasando muchísimos problemas. A propósito de eso, ¿cómo acoge usted lo que dijo el presidente de la reducción de sueldos? ¿Lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer, lo hemos acogido. De hecho, la Asamblea ha tenido ya algunas acciones antes de esta mención en torno a eso, de reducir. Hemos nosotros reducido al gastos. El año pasado más de $2 millones. Este año hay un plan de austeridad en igual condiciones o mucho mayor. Pero por eso también insisto de que ese no es el debate realmente. Sí, sirve como un ejemplo, lo vamos a hacer, vamos a trabajar en aquello. Es un ejemplo que se puede dar al país, pero el debate no es el ahorro que va a ser importante, que significa un símbolo, se podría decir entre comillas, de 10, 12 millones de dólares que significa esta medida, pero lo importante es discutir cómo solventamos el déficit de 5.000 millones de dólares o más que tiene el país. Ahí es que tenemos que debatir y yo hice un llamado el día de ayer públicamente a todas las fuerzas políticas del país, he hecho un llamado ayer a todos los sectores productivos del país a unirnos. La única forma como podemos sacar al país adelante en este momento es con unión, no con discusión, no con peleas, no con conflictos, no con posiciones e intereses, sino con un desprendimiento y con un entendimiento de que el país, si no nos unimos, el país no va a salir adelante. Así que en ese marco hay que trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, ingeniero Litardo. Ahora, a ese mismo desprendimiento, le pregunto puntualmente, ¿vamos a coger las reformas laborales? ¿Qué plan tenemos ahí? Ahí hay dos aristas. Reforma laboral, que es importantísimo. No podemos vivir con una ley laboral de hace 85 años, que por más que sea reformado, sigue siendo una ley ya bastante vieja. Y el otro lado, una reforma a todo lo que es las finanzas. Nosotros hemos trabajado en el marco ya de las reformas laborales, más allá que también es otra responsabilidad del Ejecutivo haber enviado una nueva ley laboral, pero ya hay algunas aristas. Y en ese caso también coincido. No todo trabajo es igual. Por decir, no es lo mismo un trabajo en la parte agrícola que en la parte de una oficina o con la parte periodística. Por lo tanto, hay que diferenciar. Por ejemplo, hay trabajos en los cuales en las temporadas altas de turismo en las playas o en otros sectores se requiere más personal que en otro momento. Entonces hay que establecer políticas que apoyen esta solución a dar más trabajo y que haya mayor facilidad para la contratación laboral. Ya tenemos una política y entiendo que la próxima semana ya empezaremos a debatir en la Asamblea
los informes en el Pleno. Esto ya se está tratando en la comisión. El día lunes tuvimos una reunión, un foro con varios sectores del sector laboral. La semana pasada comparecieron a la Asamblea aproximadamente 10 representantes de diferentes sectores empresariales y laborales que permitieron también recoger de ellos algunos criterios y opiniones para poder debatir y poder ser insumos del debate. Así que creemos también que es importante este tema y lo hemos trabajado. Tenemos que recopilar los insumos, tenemos que hacer las cosas en ese sentido y ya con estos insumos nos preparamos para que el Pleno pueda debatirlo y poder solventar también este problema laboral y dar políticas claras a este problema que ya tiene mucho tiempo en el Ecuador. ¿Cómo hacemos con la reforma tributaria, ingeniero? ¿Hay también una propuesta? Sí, nosotros hemos hecho ya también varias propuestas, pero ahí también hay que ser claro y establecer que la responsabilidad tributaria tiene, de acuerdo a la Constitución, una responsabilidad en el Ejecutivo. Mientras el Ejecutivo no nos envíe la ley, que esperamos que llegue hoy, estamos haciendo este pedido reiterativamente, no podemos tratarlo, pero sí hay ya varias acciones que se han planteado para poder generar políticas tributarias que permitan solventar también los problemas en este momento. Hay que dar incentivos, hay que buscar cómo se permite que las empresas tengan incentivos, cómo se reprogramen las deudas, tanto tributarias como financieras, cómo se pueda generar en el futuro créditos preferenciales con tasas preferenciales que permitan ayudar a solventar y a salir de la crisis a los sectores como tal. Incentivos. Yo decíale ayer, por ejemplo, ¿por qué no plantear un incentivo para las empresas que a pesar de las dificultades económicas que tiene en este momento, pueden retener la nómina laboral que el próximo año, el próximo año, cuando tengan que hacer su declaración de impuesto a la renta, esos pagos que han hecho en este momento de crisis puedan utilizarse al 200% como un deducible. Ese tipo de ideas estamos tratando en la Asamblea, buscando mecanismos que permitan también incentivar al sector productivo del país. Señor ingeniero Litardo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Creo que en sus manos y en manos de los legisladores, la Asamblea tiene un compromiso histórico con nosotros, los ecuatorianos. Necesitamos leyes claras. Hay que arreglar y tenemos que todos aupar para que este país salga adelante. No solamente esperar que el Ejecutivo lo haga, para eso también están ustedes, para eso fueron electos. Les mando un abrazo grande, señor ingeniero, y antes de irme quiero también unirme a ese abrazo. No lo puedo dar personalmente, su madre falleció hace 2 semanas y quiero pues expresar mi sentida nota de pesar. Son momentos difíciles, somos seres humanos y es importante que eso la audiencia sepa. Para usted también el agradecimiento por el trabajo. Gracias, Roberto. Te mando un abrazo también. Espero que todos los ecuatorianos que nos escuchan tengan la fuerza de salir adelante. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, a pesar de lo que mencionabas, que han sido momentos difíciles para mi familia, para nosotros en lo personal. No solamente mi madre, fue afectada casi toda mi familia, por lo tanto, hemos solventado y superado una crisis familiar muy difícil, pero también en esa memoria tenemos que trabajar muy fuerte por el país y buscar lo que tú dices, la unidad y el trabajo que nos corresponde como representantes de los ciudadanos. Un abrazo a todos y muchas bendiciones. Un abrazo grande, bendiciones también el presidente de la Asamblea, el ingeniero César Litardo Caicedo. Él nos comentó todo lo que están planteando y esto hay que hacerlo en menos de lo que canta un gallo, como dije, un viejo político de la década de los 50 de nuestro país. Tipo una pausa, ya venimos. Recuerde, los miércoles pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular.